la ciudad donde los pasos apresurados ignoran las miradas y las bocinas suenan más que las voces humanas, existía una pequeña florería, escondida entre dos edificios grises de concreto y rutina. Allí, entre ramas frágiles y el perfume de lirios frescos, vivía Clara, una joven mujer negra, de ojos oscuros como tierra mojada y alma dulce como el néctar de las flores que cultivaba con una dedicación casi sagrada. En silla de ruedas, desde los 8 años, víctima de un accidente nunca superado y de abusos que el mundo finge no escuchar, Clara se había acostumbrado a la invisibilidad, no solo por su condición física, sino por el estigma que cargaba en la piel, en su clase social, en la silla que siempre llegaba última por las aceras maltratadas de una sociedad que nunca fue diseñada para ella. Nadie preguntaba su nombre, nadie quería oír su historia, pero todos compraban sus flores. La florería era administrada por doña Dorotea, una anciana amarga que ya no creía en el amor y veía en Clara solo a una empleada puntual, honesta, pero fácilmente reemplazable. Aún así, fue Dorotea quien la acogió cuando Clara cumplió 18 años y no tuvo más refugio al salir del orfanato. Clara empezó a vivir en la parte trasera de la tienda, en un cuartito húmedo y pequeño, donde la humedad subía por las paredes descascaradas, pero donde ella logró crear su propio jardín en macetas recicladas. Creía que las flores la comprendían más que las personas. Se despertaba a las 5, limpiaba el suelo, regaba las plantas, organizaba los arreglos, anotaba los pedidos y cuidaba los detalles con un cariño casi maternal. Su presencia era suave, pero constante, como el rocío de la mañana que nadie ve caer, pero sin el cual la flor no vive. No se maquillaba, no usaba ropa cara, ni conocía perfumes más allá de los naturales que salían de las rosas. No iba a fiestas, nunca tuvo novio, no por falta de deseo, sino porque siempre se sintió demasiado fuera de lugar, como para creer que merecía ser amada. Llevaba en el cuerpo cicatrices internas que nadie veía, heridas de una infancia en hogares adoptivos, donde el cariño era fingido y el dolor real, donde escuchó una y otra vez que no era bonita, que no era deseable, que nadie jamás la vería como una mujer. Escuchar eso en la adolescencia es como sembrar veneno en vez de esperanza. Y Clara creció creyendo que el amor era algo reservado a otras mujeres, de otras clases, con otros cuerpos. Pero había algo en ella que ningún espejo podía borrar, un brillo en los ojos que se encendía cuando hablaba de flores. Conocía cada especie, cada color, cada estación. Sabía el significado de un girasol, el simbolismo de las peonías, el dolor escondido en los lirios blancos. Las flores eran su lenguaje, su forma de decir lo que no cabía en palabras. Cuando alguien hacía un pedido, ella creaba los arreglos como si contara historias. Era común que los clientes regresaran emocionados, diciendo que las flores habían tocado el corazón de quien las recibió, sin saber que detrás del ramo había una mujer que jamás había sido tocada de verdad por nadie. Fue una tarde sofocante de miércoles, sin promesas de cambio, cuando sonó el teléfono con un pedido especial. Una boda lujosa había solicitado toda la decoración del evento. Rosas colombianas, tulipanes importados, orquídeas azules rarísimas. Un pedido millonario, hecho por un asistente de la empresa DV Group, una de las holdings más grandes del país. Dorotea casi se cae de la silla. Jamás imaginó que su tienda olvidada en una esquina sería llamada para un evento de semejante magnitud. Clara guardó silencio, pero algo en su interior comenzó a temblar, no por la importancia del cliente, sino por el tipo de flores solicitadas, todas ellas relacionadas con sentimientos profundos de perdón, renacimiento y pasión verdadera. Aquello le pareció extraño. En los días siguientes, Clara se entregó como nunca. Creó los arreglos con una perfección casi divina. Pero al ver que la entrega sería realizada por un motorizado que solía tratar todo con prisa y brutalidad, tomó una decisión audaz. Ella misma entregaría el arreglo de prueba. Le pidió a Dorotea que la dejara ir personalmente a la sede del cliente. Solo era una muestra, un pequeño florero decorado con rosas de jardín y una camelia en el centro. Quería que él viera el corazón puesto allí. Y fue así como Clara entró en la sede de DV Group,
empujando su silla con su propio esfuerzo, vestida con una prenda simple de algodón, el cabello recogido con una flor real detrás de la oreja. Los guardias casi no la dejaron pasar. Nadie la esperaba. Todos aguardaban una entrega cualquiera. Pero ella insistió, mostró el pedido y tras minutos tensos fue conducida hasta el piso 43, donde la ciudad se veía como una maqueta y el aire acondicionado parecía congelar hasta el alma. Fue allí donde Clara lo vio por primera vez. Daniel Vilela, un hombre que parecía una estatua esculpida en carne. Fuerte, ultramusculoso, con brazos que rompían la camisa cara, mandíbula firme como mármol, ojos verdes intensos y una mirada muerta. Estaba de espaldas, hablando por teléfono con alguien, con una frialdad que marchitaba hasta las plantas de la recepción. Cuando se giró y la vio allí, empujando la silla con el arreglo en el regazo, su rostro cambió, pero no por empatía, sino por sorpresa arrogante. Clara no se inmutó. Entregó la flor, explicó con calma el significado de los colores y dijo, sin titubear, «Está todo aquí. Yo no vendo flores. Entrego sentimientos. Si quiere otra cosa, busque a alguien que trate el amor como adorno». Y entonces, antes de que él pudiera decir una palabra, se dio la vuelta y se fue. Daniel se quedó quieto, en silencio, sosteniendo el florero entre las manos, con una flor que parecía tener aroma a recuerdo. Por primera vez en años, algo extraño había pasado en su corazón, pero no entendía qué era. Clara, por su parte, solo quería volver a casa y olvidar aquella mirada fría que, por un segundo, pareció temblar. Daniel Vilela era el tipo de hombre que no necesitaba entrar a un lugar para dominarlo. Su nombre llegaba antes. Su fama, su imagen, su presencia abrían paso como una aplanadora de lujo. Dueño de la D.V. Group, un conglomerado que reunía empresas de inversiones, tecnología, construcción civil y moda masculina, Daniel no era solo un multimillonario, era un símbolo, una obsesión nacional. Con apenas 32 años, aparecía en portadas de revistas semana tras semana, exhibiendo un cuerpo esculpido como si fuera una escultura de bronce viviente, con músculos que parecían obras maestras de la ingeniería genética, abdomen marcado, brazos enormes, venas pronunciadas. Cada centímetro de su cuerpo parecía diseñado para el deseo, y todas las mujeres lo sabían. Pero había algo más, algo que le daba a Daniel un magnetismo que iba más allá de la carne, el misterio. Era frío, intocable, no sonreía en público, no permitía que lo fotografiaran con nadie más que sus socios. Vivía rodeado de guardaespaldas, nunca daba entrevistas y trataba a las mujeres como quien se cambia de traje. Las usaba, las mostraba y las descartaba. Era común verlo con distintas modelos internacionales en eventos benéficos o en viajes a Europa, pero ninguna duraba más de 3 semanas. Ninguna de ellas lo tocaba de verdad, porque todas querían su fama, su dinero, su estética. Pero Daniel había decidido, años atrás, que jamás entregaría su corazón a nadie. Todo comenzó con Laura Duprat, la mujer que lo destruyó por dentro. Hace 5 años, cuando aún era solo un prometedor millonario del mundo de las startups, Daniel se enamoró perdidamente de Laura, una empresaria del sector de la moda, hermosa, manipuladora, elegante y peligrosa. Laura era lo opuesto a todo lo que él conocía. Vivía de juegos, seducción y control. Fingió amarlo, hizo planes, se presentó como la mujer de su vida. Daniel estaba tan involucrado que incluso pensó en dejar la empresa por ella. Quería hijos, matrimonio, una vida tranquila, pero lo descubrió de la peor manera. Laura estaba con él por interés. Espiaba sus contratos, vendía información a la competencia, lo engañaba con otros empresarios. Cuando él lo descubrió y la enfrentó, ella se rió y dijo la frase que cambió su alma para siempre. Hombres como tú nacieron para ser usados, porque solo valen algo cuando ofrecen algo. Desde ese día, algo murió dentro de Daniel. Entrenó aún más. Se volvió obsesivo con su cuerpo. Convirtió la empresa en una extensión de su fuerza física. Construyó imperios, destruyó a sus rivales,
se convirtió en uno de los hombres más poderosos de América Latina, pero al mismo tiempo levantó un muro de acero alrededor de su corazón. Comenzó a tratar a las mujeres como objetos, siempre hermosas, siempre disponibles, nunca amadas. No se involucraba, no se emocionaba, no se lo permitía, porque creía que amar era perder, y para él, perder era morir. En el trabajo, Daniel era despiadado, exigía perfección, despedía a quien llegara 5 minutos tarde, no permitía ropa desaliñada, ni errores ortográficos en correos electrónicos. Su oficina era un espacio frío, minimalista, con cámaras y sensores que ajustaban la luz según su estado de ánimo. Nadie se atrevía a preguntarle cómo estaba. Nadie hablaba de amor cerca de él. Lo único que le daba un poco de alivio era su entrenamiento matutino a las 5 de la mañana, cuando levantaba pesas casi absurdas, como si quisiera aplastar los recuerdos con sus propias manos. En cada repetición, una memoria se desvanecía, o al menos se ahogaba. Daniel también tenía fama de misógino. Decía abiertamente que no creía en el amor femenino. Pensaba que todas las mujeres eran interesadas. No creía en la entrega sin retorno, en el cariño sin propósito, y por eso las trataba con frialdad. Muchas se sentían desafiadas por eso. Intentaban conquistarlo como quien intenta domar a un tigre, pero todas fracasaban. Parecía impermeable. Era como si Daniel hubiera decidido que, en el mundo moderno, el único lugar seguro era el trono de la soledad. Y fue ese mismo hombre, fuerte, definido, codiciado, frío, quien ese día recibió en su oficina a una florista humilde, negra, en silla de ruedas, que no lo miró con admiración ni con miedo. No se inclinó, no suspiró, no se sonrojó, solo entregó un arreglo y se fue, sin elogiar su físico, sin babear por su nombre, sin siquiera fingir estar impresionada. Y eso lo desconcertó, porque, por primera vez, no fue visto como Daniel Vilela, el dios de mármol que todas quieren poseer. Fue visto como un hombre común, y eso lo hirió en el ego, pero también despertó una chispa que intentó apagar en los días siguientes, en vano. En los pasillos de la empresa, el murmullo ya había comenzado. ¿Quién era esa mujer que apareció en la dirección? ¿Cómo entró? ¿Por qué el jefe se quedó mirando tanto ese florero? Nadie entendía, y él tampoco, pero empezó a investigar la florería, pidió informes, siguió discretamente los siguientes pedidos, hasta que un día vio su nombre nuevamente en el sistema, Clara Nascimento, y algo dentro de él. No supo cómo reaccionar. Daniel no lo entendía, pero por primera vez quería saber quién. Era una mujer, y no qué quería de él. El arreglo floral aún estaba sobre la mesa de mármol negro en la oficina de Daniel. Era pequeño, discreto, pero latía como una presencia viva en aquel ambiente helado. Ninguna secretaria se atrevía a tocarlo. Ningún asistente entendía por qué no había sido descartado como tantos otros obsequios que él solía ignorar. Daniel no daba explicaciones. Solo lo miraba, de vez en cuando, en silencio. Algo en ese florero lo molestaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y en el fondo, sabía qué era: no haber sido notado por ella. Por primera vez, él, el hombre que hacía que las mujeres se arrodillaran con una mirada, había sido tratado como cualquier otro, y eso lo enloquecía. Clara, por su parte, seguía con su vida, sencilla, repetitiva, hecha de café con pan duro, olor a tierra mojada y el canto de los pajaritos que se posaban en la ventana del cuartito donde vivía, en el fondo de la florería. Tras el encuentro, no comentó nada con nadie. No habló de la mirada de Daniel, ni de la atmósfera opresiva de aquel edificio colosal. Simplemente volvió a su oficio como si nada hubiera pasado. Para Clara, todos los seres humanos merecían respeto, incluso los multimillonarios musculosos con cara de pocos amigos. Pero lo que no esperaba era que la siguiente entrega fuera, nuevamente, para D.V. Group, y con una petición específica: arreglo hecho por Clara Nascimento, personalmente, firmado, dirección. Doña Dorotea encontró eso extraño. Más extraño aún le pareció que Clara, sin dudarlo, aceptara entregarlo otra vez. Había algo que palpitaba en lo profundo del pecho. No era esperanza, ni deseo, sino curiosidad.
¿Por qué ese hombre quería verla otra vez? ¿Qué había detrás de ese gesto? ¿Respeto? ¿Una prueba? ¿Burla? Necesitaba saberlo. Y por eso, preparó el arreglo con aún más esmero. Esta vez, eligió flores de simbolismo más firme, lavandas para la paz, orquídeas para el misterio, crisantemos para la verdad. Y fue, cuando entró nuevamente al edificio, todos parecían en estado de alerta. La recepción la trató con mayor rigidez. Exigieron documentos, foto, autorización. Ella mostró todo, con calma. Mantuvo la dignidad. Subió sola, empujando su silla con la fuerza de los brazos, sudando discretamente. Ningún empleado ofreció ayuda. Cuando llegó al piso de la dirección, el silencio era casi religioso. La puerta de la oficina estaba abierta. Daniel estaba dentro, de pie, solo, de espaldas al horizonte de la ciudad. «Señor Vilela», dijo ella, con el mismo tono sereno, colocando el nuevo arreglo sobre la mesa. «Aquí está», como solicitó. Él se dio la vuelta lentamente. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella. Clara sintió un escalofrío. No era miedo, era algo que dolía en otro lugar. Daniel estaba aún más imponente. Camisa blanca ceñida, mangas dobladas, brazos marcados, mandíbula tensa. Parecía una pintura viviente de poder y contención. «¿Por qué no quisiste quedarte la otra vez?», preguntó él directo. «Porque no había nada que decir», respondió ella firme. «Y no suelo perder tiempo tratando de agradar a quien no está dispuesto a escuchar». Daniel frunció el ceño. Aquello le golpeó como un puñetazo. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía siquiera a alzar el tono. Pero Clara hablaba sin gritar, y quizás por eso el efecto fue devastador. «Y ahora», continuó, «¿por qué volviste? Porque se hizo una solicitud, y yo honro mi palabra, incluso cuando el otro lado no honra la suya». Silencio, tenso, cortante. Daniel caminó lentamente hasta el arreglo. Lo observó de cerca, tocó los pétalos. Hizo una pregunta que nadie esperaba oír salir de su boca. «¿Qué flores son estas?». Clara arqueó una ceja. «Lavandas, orquídeas, crisantemos. ¿Qué significan?». Ella respondió como quien recita una oración antigua. «Las lavandas calman, las orquídeas revelan lo que no se dice. Los crisantemos sacan a la luz la verdad». Daniel permaneció inmóvil. Por unos segundos, su rostro pareció humano, vulnerable. Clara lo notó, pero no se aprovechó. Solo concluyó: «La flor revela lo que el hombre esconde. Por eso, a veces asustan». Y entonces, como la vez anterior, se dio la vuelta para irse. Pero esta vez, él la detuvo. «Espera, ¿tienes nombre?». Ella miró hacia atrás, un poco sorprendida, un poco herida. «Sí, pero nunca a nadie le importó». «Yo quiero saberlo», dijo él. «Nacimiento», Daniel repitió en voz baja. «Clara». El sonido del nombre resonó como un secreto íntimo, un susurro en medio de un mundo lleno de gritos. Ella no respondió, solo se fue. Pero, por primera vez en muchos años, Daniel no volvió al trabajo ese día. Se quedó mirando el nuevo arreglo, con los dedos temblorosos. Había algo en ese nombre y en esa mirada que no podía controlar. Y en ese instante, un hombre que se creía invencible empezó a perder el control sobre su propio corazón. La presencia de Clara, silenciosa y firme, reverberó por los pasillos de la D.B. Group como un susurro prohibido. No había gritado, no había llorado, no se había declarado, pero había hecho algo aún más peligroso. Había dejado a un hombre intocable desconcertado. Las secretarias lo comentaban en voz baja, los pasantes inventaban historias, y las mujeres que rodeaban a Daniel con miradas hambrientas ahora se preguntaban: ¿quién era ella? ¿De dónde vino? ¿Qué hizo para merecer 2 encuentros directos con el CEO más inaccesible del país? En la cobertura de la empresa, donde el lujo era rutina y el brillo significaba estatus, el desconcierto crecía. Daniel, sin notarlo, había encendido una mecha. Sus empleados más cercanos notaron el detalle. No solo había permitido que esa mujer entrara, la había llamado. Y eso, en alguien como Daniel, era inédito. La última vez que mostró interés por una mujer fue con Laura, y todos recordaban cómo terminó aquello. Contratos rotos, traición y puertas cerradas. Desde entonces, Daniel no dejó que nadie se acercara.
Hasta ahora, las especulaciones cruzaron los límites de la oficina. Débora Vilela, hermana mayor de Daniel y principal asesora de la empresa, se enteró de la florista en silla de ruedas por terceros. Inteligente, arrogante y elitista, Débora cuidaba la reputación familiar como si fuera una inversión. Al saber que su hermano estaba abriendo espacio para una mujer desconocida, negra, sin linaje y con discapacidad física, reaccionó con desprecio inmediato. ¿Esto es una fase? ¿Un capricho?, le preguntó directamente en la sala de dirección. Daniel, impaciente, solo respondió: «Es alguien que dice lo que piensa. Algo raro por aquí». Débora frunció el ceño. «Te estás dejando afectar. Estás vulnerable. Eso es peligroso, especialmente con alguien como ella». Daniel no respondió, pero por dentro algo explotó. Sabía exactamente lo que Débora quería decir con ese alguien como ella, y aunque se había criado en un ambiente donde la apariencia era capital social, algo en su interior le impedía aceptar eso. Ya no era el mismo de meses atrás. La presencia de Clara había empezado a agrietar la coraza emocional que había construido durante años. Al otro lado de la ciudad, Clara seguía ajena a todo eso. No leía columnas de chismes, no usaba redes sociales y desconocía el mundo sórdido de los ricos y sus juegos silenciosos de influencia y vanidad. Pero empezó a notar las miradas. Clientes que antes la trataban con frialdad, ahora preguntaban su nombre. Hombres que nunca la habían notado empezaron a ofrecer ayuda que ella no deseaba. Mujeres que jamás respondieron su «buenos días», ahora sonreían con falsedad. Algo estaba cambiando, pero no sabía si eso era bueno o malo. El cambio más fuerte llegó con una nueva solicitud de la empresa. Querían que Clara fuera la decoradora o asebs exclusiva novena de la boda de uno de los socios de Daniel. Un contrato generoso, un pago que podría transformar por completo la florería. Pero había un detalle: el evento se celebraría en la mansión de los Vilela, y Daniel estaría allí. Clara dudó. Sabía que aquello no se trataba solo de flores, era cercanía, exposición, enlace, pero aceptó, porque algo dentro de ella, algo que intentaba negar, quería verlo otra vez, aunque fuera solo para confirmar que él no era más que otro hombre bonito y vacío. Cuando llegó a la mansión, acompañada por un chofer de la empresa, Clara fue recibida con miradas silenciosas y cargadas de incomodidad. Las empleadas la observaban con curiosidad. Los organizadores del evento fingían que no existía, y entonces apareció una figura inesperada: Laura Duprat. Sí, la exprometida de Daniel, hermosa, provocadora, vestida como una diosa moderna, rodeada de gente influyente. Al ver a Clara, Laura se rió con desdén. «¿Y esta es la nueva florista de la casa?», dijo en voz alta para que todos escucharan. «¿O está aquí para enseñarle caridad a nuestro querido Daniel?». Clara no respondió, no se encogió, no reaccionó. Simplemente continuó organizando sus arreglos, con dignidad. Pero el golpe dolió, no por Laura, sino porque allí, frente a esas miradas elitistas, Clara comprendió una verdad: no era bienvenida en ese mundo. Daniel apareció minutos después, bajando las escaleras de la mansión como un personaje de película. Pantalones oscuros, camisa blanca semiabierta, brazos de gladiador y expresión decidida, caminó directo hacia ella, ignorando por completo a Laura. «¿Necesitas ayuda?», le preguntó a Clara, con una sinceridad que nadie esperaba. El silencio fue absoluto. Todos alrededor se congelaron. Laura casi se atragantó con el champán. Clara, por su parte, lo miró a los ojos. «Necesito espacio, nada más». Él sonrió, apenas. «Entonces que el mundo se las arregle para dártelo». Y en ese momento, Clara entendió dos cosas. Primero, que Daniel no era tan frío como fingía. Segundo, que empezaba a ver en ella algo que nadie más veía. Y eso era el comienzo del final. La lluvia caía con una melancolía tranquila aquella noche, en la que Clara se encontró, por primera vez, sola en el inmenso jardín de la mansión de los Vilela. El evento había terminado. Los invitados ya se habían marchado en sus autos de lujo, y las luces de la fachada comenzaban a apagarse. Ella permaneció allí, junto a las flores que había armado con sus propias manos, observando una sola rosa caída
sobre el césped empapado. No la recogió de inmediato. La miró durante largos minutos, sintiendo un dolor familiar en el pecho, un dolor que no se grita, que se siente en silencio, como quien comprende que no pertenece a ningún lugar, incluso después de haber dado lo mejor de sí. Las palabras de Laura todavía resonaban en su mente como ecos venenosos, las risas contenidas, las miradas que la atravesaban como si fuera un mueble fuera de lugar. Clara intentaba blindarse, pero era imposible no sentir. Toda su vida le dijeron que era invisible, y ahora que por fin era vista, era como una molestia. No bastaba con ser buena, no bastaba con ser honesta, no bastaba con ser impecable. Seguía siendo negra, en silla de ruedas, pobre, y eso bastaba para que la sociedad la rechazara con elegancia. Fue en ese estado de introspección amarga que Daniel la encontró. Llevaba consigo una botella de vino olvidada en el evento y una expresión menos endurecida de lo habitual. Al verla allí, tan pequeña ante el mundo, pero tan grande junto a las flores, algo lo atravesó. No sabía qué era, solo sabía que no podía ignorarla. ¿Estás bien?, preguntó, sin saber cómo empezar. Clara no lo miró, solo dijo, todo está como siempre, solo que hoy está húmedo. Daniel se acercó, despacio, vio la rosa caída a sus pies, se agachó, la recogió con delicadeza y en silencio la extendió hacia Clara. Ella giró el rostro hacia él, sorprendida. No había gesto romántico, no había encanto, no había juego. Era simplemente una rosa ofrecida y una mirada que por un segundo parecía despojada de arrogancia. Se calló, dijo él bajando la voz, pero no perdió su valor. Clara tomó la rosa, pero no sonrió, solo respondió, el mundo va demasiado rápido para ver el valor de lo que ha caído. Daniel sintió aquello como un golpe en el pecho. Era como si ella lo hubiera dicho sobre sí misma, y él entendía exactamente lo que significaba. No deberías estar aquí sola, arriesgó, intentando sonar amable. Siempre lo he estado, respondió ella. Aquí, o en cualquier otro lugar. Una vez más, Daniel se encontró sin respuestas. Era un hombre acostumbrado a dominar, a ganar, a controlar, pero con Clara se sentía expuesto, vulnerable y extrañamente vivo. ¿Por qué nunca me pides nada?, preguntó, sincero. Ella alzó la mirada, directa y firme. Porque no quiero nada de ti, Daniel, y quizás por eso estás aquí ahora. Guardó silencio, y entonces comprendió lo sediento que estaba por relaciones, donde el deseo siempre era un intercambio, donde todo era una negociación. Clara no quería nada, no buscaba poder, ni seguridad, ni estatus. Solo quería respeto, libertad, flores vivas, y eso lo desarmaba más que cualquier belleza lo había desarmado antes. Se sentó a su lado, sobre la piedra mojada del jardín, sin importar el traje caro. Se quedaron unos minutos en silencio, solo escuchando la lluvia. Ninguno de los dos sabía explicar lo que estaba pasando. No era una cita, no era un juego de seducción, era algo más profundo, más silencioso, como si dos corazones rotos estuvieran por primera vez en un lugar donde no necesitaban fingir estar enteros. Antes de despedirse, Daniel la miró y dijo, no sé qué es esto, pero cada vez que te vas, algo en mí se queda más en silencio. Clara solo asintió con la cabeza. Tal vez sea solo tu orgullo, aprendiendo a escuchar. Y entonces se fue, con la rosa en el regazo. Esa noche, Daniel no durmió, ni entrenó al día siguiente. Solo se quedó mirando el jardín por la ventana, intentando entender por qué el hombre más deseado del país empezaba a desear ser un poco más humano. Clara estaba hecha de silencios que gritaban por dentro, y Daniel, de gritos que silenciaban al mundo. Eran opuestos de esencia, pero gemelos en el dolor. Mientras él ocultaba sus heridas bajo músculos, dinero y control, ella llevaba las suyas a la vista, en las ruedas que la transportaban, en la espalda encorvada por el cansancio prematuro, en las ojeras de noches en vela, con dolores que nunca se iban. Lo que nadie veía, ni siquiera él, eran las marcas más profundas, aquellas que se incrustaron en su alma a los 7 años, cuando un hombre, el que debía protegerla, la convirtió en una cosa, un trauma que ella enterró bajo el aroma de las flores, porque gritar nunca cambió nada, y por eso se calló.
Aprendió a no esperar justicia, solo a sobrevivir. Daniel comenzó a notar que había algo sombrío en los ojos de Clara, una sombra conocida que no venía de una tristeza pasajera, sino de un pasado jamás resuelto. Intentaba comprenderla, acercarse, pero siempre encontraba barreras invisibles. Intentó invitarla a una cena formal, con chef francés, vino tinto carísimo, ambientación perfecta. Clara lo rechazó. Dijo que no era su empleada fuera del horario laboral. Y dijo más: no me invites como premio. Si vas a verme, que sea con verdad, no con lujo. Daniel se quedó sin palabras. Nadie jamás había rechazado una cena con él, y mucho menos por ética. Aún así, persistió. Empezó a visitar discretamente la florería. Iba sin guardaespaldas, sin llamar la atención. Entraba, fingía elegir flores, solo para observarla trabajar. Un día, Clara perdió la paciencia. ¿Por qué me estás siguiendo?, preguntó, directa. Daniel respondió sin rodeos: porque tú me haces querer ser alguien mejor, y eso me da miedo. Ella casi sonrió, casi, pero su rostro permaneció firme. Entonces, en lugar de huir, le ofreció un pedazo de su historia. Dijo que creció en albergues, que nunca conoció a sus padres, que la silla de ruedas llegó después de un accidente en una de las casas temporales donde fue criada. Pero lo que realmente cambió la expresión de Daniel fue cuando ella dijo, con una calma escalofriantemente fría: lo que me paralizó no fue el accidente, fue lo que me hicieron después, lo que hizo un tutor y el silencio de los demás. Yo solo era una niña, pero nadie me vio. Daniel sintió el estómago revuelto. Él, que había roto huesos en entrenamientos pesados, que había enfrentado empresarios corruptos y crisis multimillonarias, nunca se sintió tan pequeño como ante esa frase. Intentó tocar su mano. Ella se apartó. Le dijo que no quería lástima. No soy frágil, solo aprendí a doler en silencio. Él no insistió, pero algo dentro de él se rompió. Por primera vez, deseó abrazar a alguien sin deseo, sin intención, solo por el impulso de sanar. En los días siguientes, Daniel comenzó a transformarse sin notarlo. Dejó de salir con modelos. Se alejó de fiestas vacías. Sus empleados lo notaron. La prensa empezó a especular. El CEO más codiciado del país está enamorado, decían los tabloides. Él no respondía, y Clara tampoco, pero dentro de ambos ya se había sellado una conexión. Aún no era un romance, era algo más fuerte, era sanación. Clara, sin embargo, empezó a sentir señales en su cuerpo, dolores de cabeza intensos, mareos, lapsos de memoria. Sabía lo que era, ya lo había vivido antes. El tumor que había estado dormido había despertado, pero no se lo contó a nadie, ni a Daniel, ni a Dorotea, ni a los médicos de la empresa que intentaban convencerla de aceptar el seguro de salud. Sabía que el tiempo era corto, y por eso decidió usar cada día como si fuera el último, y amar, en silencio, a un hombre que apenas comenzaba a despertar a la vida. Daniel, por su parte, comenzó a verla en todas partes, en las flores, en las canciones que antes ignoraba, en los colores del cielo, en los silencios entre un compromiso y otro. Se dio cuenta de que estaba cambiando, pero aún no admitía lo que sentía, porque amarla significaba aceptar que era vulnerable, y él aún no sabía cómo amar sin perderse, pero ella ya se estaba perdiendo poco a poco, y sonreía, porque, por primera vez, el dolor venía acompañado de algo dulce. Todo comenzó con una risa ahogada, un comentario venenoso, una broma dicha en el ascensor de la torre principal de la P Group, donde Clara subía sola, en su silla, sosteniendo con esfuerzo el nuevo arreglo para la recepción. El guardia de seguridad no la ayudó. La secretaria fingió no verla, pero el pasante del área financiera, un chico arrogante llamado Darlan, no se contuvo. ¿La ascendieron a decoración viviente ahora? Risas. Silencio incómodo. Clara no respondió. Solo continuó, porque ya conocía ese tipo de dolor, el del desprecio disfrazado de broma, la humillación camuflada de ligereza, y como siempre, lo tragó. Pero algo, esta vez, pesó más de lo normal. Quizás porque ahora sabía que ya no era invisible.
Quizás porque ahora alguien la veía. Daniel no estaba en la empresa ese día. Estaba en una reunión externa, discutiendo inversiones con un grupo internacional. Pero cuando se enteró, gracias a un audio enviado de forma anónima por una valiente pasante, todo cambió. El archivo no era solo una prueba del desprecio, era la evidencia de lo que siempre había negado que existiera dentro de su propia empresa: prejuicio, odio, burla gratuita. Y la víctima era ella. Volvió a la sede sin decir palabra. Canceló todas las reuniones. Entró al edificio como un huracán de traje oscuro y ojos en llamas. Su expresión era de furia silenciosa, tan intensa que incluso sus guardaespaldas evitaban mirarlo directamente. Subió al piso 43 y, con la puerta abierta, convocó a todos los directores, gerentes y personal de recursos humanos a la sala principal. ¿Alguien aquí cree que está por encima del respeto?, preguntó, mirando a todos. Silencio, porque hoy 3 personas están despedidas. Darlan, su supervisora directa, y la recepcionista de ese piso. Vacíen sus escritorios, ahora mismo. Señor Vilela, intentó decir una gerente. Cállese, lo escuchó bien. 3 personas, ahora. Si quiere unirse al grupo, siga hablando. Nadie objetó. El impacto fue total. Daniel nunca había sido tan directo, tan implacable, tan protector. Y luego agregó, para que todos lo escucharan. Aquí dentro, quien le falta el respeto a ella, me falta el respeto a mí. Y si eso es un problema, avísenme. Puedo contratar otro equipo, pero no voy a permitir que el único ser humano honesto que he conocido en años sea pisoteado por parásitos disfrazados de profesionales. El video del discurso se filtró. Se volvió viral. Los titulares estallaron. Daniel Vilela despide a ejecutivos en vivo por burlarse de empleada en silla de ruedas. Multimillonario, lo detiene todo para defender a la florista de su empresa. ¿Quién es Clara Nascimento? La mujer en el centro del corazón más frío de Brasil. Clara se enteró al día siguiente. Estaba regando las plantas, sin imaginar el huracán que se había desatado allá afuera. Cuando vio a Daniel acercarse, tenso pero contenido, intentó fingir naturalidad. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó, directa. Él respondió sin dudar. Porque eres lo único en este lugar que todavía huele a verdad. Ella bajó la mirada. No necesitaba que me defendieras. No lo hice por ti, dijo él. Lo hice por mí, porque si dejaba pasar eso, era como decir que tú no importas. Ella guardó silencio un momento. Luego preguntó, ¿y yo importo? Daniel dudó. Por primera vez se mostró vulnerable ante su propia confesión, más que cualquier cosa que haya comprado. Desde ese día, Clara dejó de ser solo la florista. Ganó respeto, ganó espacio. No porque lo exigiera, no porque gritara, sino porque Daniel dejó claro que ella era intocable. Y todos sabían, quien se atreviera a herirla, se enfrentaría al hombre más implacable del país. Pero detrás de esa protección, algo crecía, algo peligroso. Daniel empezaba a sentir algo que nunca quiso volver a sentir: amor. Y Clara, por más que luchara, empezaba a ceder. Pero el tiempo era cruel, y su cuerpo comenzaba a fallar. Ella lo sabía, pero él aún no. No había música, ni velas, ni luces románticas. El escenario del primer beso entre Clara y Daniel fue una noche silenciosa en el jardín, donde el frío del viento contrastaba con el calor invisible que nacía entre 2 cuerpos que, durante tanto tiempo, se habían negado al contacto. Clara acababa de terminar los arreglos para una nueva campaña de la empresa, una acción benéfica que Daniel financiaba en secreto desde el escándalo con los empleados prejuiciosos. Cuando todo terminó, ella pidió irse sola, sin chofer. Dijo que lo prefería así. Pero en la puerta, Daniel la esperaba. Estaba distinto. Ya no vestía traje. Llevaba una camiseta negra simple que moldeaba su cuerpo musculoso a la perfección, pantalones oscuros y una mirada de alguien en guerra consigo mismo. Clara detuvo su silla frente a él, sin saber qué esperar. Daniel estaba visiblemente nervioso. El hombre que controlaba mercados con una sola palabra, ahora luchaba contra un sentimiento que jamás había aprendido a manejar. ¿Vas a huir otra vez?, preguntó, con voz grave y contenida. No huyo, respondió Clara. Solo que
No me ofrezco. Daniel respiró hondo. Pensé que te estabas alejando porque tenías miedo de mí. Ella lo miró, firme. No te tengo miedo a ti, Daniel. Me tengo miedo a mí, a permitirme, y que tú no estés listo. Él bajó la mirada. Por primera vez, parecía un hombre desnudo, sin armadura, sin títulos. No estoy listo, nunca lo estuve, pero necesito intentarlo, porque desde que te conocí, no puedo mirar el mundo de la misma manera. Clara no respondió, solo lo observó, esperando que dijera lo que necesitaba decir. Nunca he amado a nadie, confesó él en un susurro. Lo que tuve con Laura fue posesión, con las otras, distracción, pero contigo es como si ya no supiera quién soy y, al mismo tiempo, sintiera que por fin me estoy encontrando. Ella tragó saliva. Las palabras la atravesaban como agujas finas, perforando un alma ya demasiado herida. Pero había verdad allí, y por primera vez le creyó. Entonces, ¿por qué me miras como si aún te protegieras? Daniel se arrodilló frente a ella. Sus ojos estaban llenos. Su cuerpo fuerte temblaba. Tomó la mano de Clara con delicadeza, y entonces dijo, porque si llego a amarte, no soportaría la idea de perderte. Ella cerró los ojos. El corazón se le aceleró. Todo su cuerpo pareció temblar por dentro. Y cuando los abrió, susurró, entonces bésame. Pero bésame como si fuera la única que existirá. Daniel se acercó, despacio. Tomó su rostro con ambas manos y rozó sus labios con los de ella con la suavidad de quien toca cristal. No había prisa, ni deseo carnal. Era un beso de entrega, de alma. Un beso que decía, estoy aquí, sin necesidad de palabras. Un beso que nunca había dado a nadie, porque nunca antes había amado con el corazón. Clara sintió que el mundo se detenía. No sintió las ruedas de su silla, no sintió los dolores de su cuerpo. Por primera vez, se sintió completa, vista, amada, no como caridad, no como ejemplo, sino como mujer. Permanecieron abrazados durante minutos que parecían eternos. Daniel apoyó el rostro en su hombro y respiró hondo, como quien acaba de encontrar aire tras años de estar sumergido. No sé cómo manejar esto, dijo. Nadie lo sabe, respondió ella. Pero cuando es verdadero, el miedo se convierte en coraje. Esa noche, Clara volvió a casa en silencio. No le contó nada a Dorotea. No escribió en su diario. Solo se acostó, abrazando su propio corazón con fuerza, porque algo dentro de ella sabía que lo que estaban viviendo era raro, intenso, pero también breve. Daniel, por su parte, pasó la noche en vela, mirando el techo, tocando sus labios, como si dudara de que el beso hubiera sido real. Él, que tenía el cuerpo más deseado del país, finalmente había sido tocado en el alma. Pero el tiempo, implacable, ya corría, y Clara no tenía mucho de él. El amor, cuando nace puro, tiene el poder de cegar el dolor, pero nunca de borrarlo. En los días que siguieron al beso, Clara vivió en un estado de encantamiento silencioso, como quien encuentra un rincón cálido en medio del invierno más cruel del alma. No le contó a nadie lo que había pasado entre ella y Daniel. No tomó fotos, no hizo declaraciones, no escribió nada. Porque en el fondo, sabía que lo que estaban viviendo era tan raro como delicado, y que el tiempo, su enemigo implacable, no se había detenido. Solo había cerrado los ojos por unos instantes. El dolor regresó, más intenso, más frecuente. Primero fueron las migrañas punzantes, que no cedían ni con los analgésicos de siempre. Luego vinieron los temblores, los mareos, la pérdida de equilibrio incluso estando sentada, los apagones breves de memoria, las náuseas inexplicables. Clara reconocía todos esos síntomas. Ya había enfrentado esto antes, años atrás, y aquella vez venció. Pero esta vez sabía que no. Se hizo los estudios sola, sin decirle nada a Dorotea, sin mencionarle nada a Daniel. Fue a un hospital público en la zona norte de la ciudad, donde nadie la reconocería, y esperó por horas. Le hicieron resonancia, análisis de sangre, punción lumbar. Los resultados llegaron días después. Cuando abrió el sobre, leyó en silencio. Glioblastoma multiforme grado inoperable, 4. Reincidencia con metástasis, pronóstico, menos de 3 meses. No lloró, no se derrumbó,
Solo guardó el sobre dentro de un libro de flores secas y volvió a vivir. Con más prisa, decidió que Daniel no sabría, no ahora, tal vez nunca, porque lo que tenían por fin había florecido y no soportaría ver en sus ojos el miedo, la desesperación, la culpa. Clara quería que él la amara hasta el final, pero que la amara sin lástima, que viviera ese amor como si fuera eterno. Aunque no lo fuera, el cambio en Clara fue notado por pocos. Daniel percibió algo, pero no supo nombrarlo. Ella estaba más viva, más sonriente, más presente. Lo tocaba con más suavidad, hablaba más despacio, lo miraba más a los ojos. Empezó a escribir poemas en pequeños papeles y los dejaba en los bolsillos de su abrigo. El tiempo es una flor que se deshoja en silencio. La vida cabe en un beso, pero el amor es un segundo que se repite para siempre. Daniel se enamoraba más cada día. Sin notarlo, comenzó a aplazar reuniones solo para estar con ella. La llevaba a jardines secretos, a lugares con flores raras. La cuidaba como quien intenta reparar todos los errores del mundo con pequeños gestos. Y ella solo sonreía, porque ya no tenía tiempo para rencores. Pero la verdad comenzó a golpear la puerta con crueldad. Durante un paseo por un campo de girasoles, Clara se desmayó. Cayó de la silla, sin fuerzas, frente a Daniel. Él se desesperó. Quiso llamar a una ambulancia. Ella suplicó: «No, solo recuéstame aquí, entre las flores». Él obedeció. La acostó en el suelo, sosteniendo su cabeza en los brazos, el cuerpo tenso, el rostro empapado en sudor. «¿Qué está pasando, Clara? Dímelo», rogó. Ella sonrió, débil. «Es solo cansancio. Solo necesito descansar un poco». Pero Daniel no le creyó. La llevó, contra su voluntad, a uno de los hospitales más caros del país. Ella se resistió, luchó, suplicó, pero él no cedió. «Voy a cuidarte. Tenga que comprar la cura con mis propias manos». Los exámenes se repitieron, pero ella manipuló los datos, usó un nombre falso y, por ahora, logró ocultarlo. Pero el tiempo no miente y el cuerpo empieza a delatar. Daniel lo notó. Aunque no tuviera pruebas, algo dentro de él lo sabía. Ella ocultaba algo grave, pero aún así no la presionó, porque lo que más temía era descubrir que, después de amar por fin con el corazón, podría perderla. La idea surgió en silencio. No fue planeada con hojas de cálculo, contratos ni protocolos, como todo en la vida de Daniel solía ser. Llegó como un susurro en el pecho, un deseo nacido no de la razón, sino del miedo, el miedo a perder lo que nunca supo que necesitaba. Daniel, el hombre más temido en las salas de negocios, el multimillonario que todos respetaban y al que ninguna mujer se atrevía a contradecir, ahora enfrentaba una urgencia íntima. Necesitaba casarse con Clara, no por obligación, ni para demostrarle nada al mundo, sino porque quería grabar en la eternidad, en el papel, en los registros, que esa mujer era suya y que él, en el fondo, siempre fue de ella. No se lo contó a nadie, ni a su hermana, ni a su círculo de asesores, mucho menos a la prensa. Preparó todo en secreto. Contrató un equipo para montar, en el jardín de la mansión, una instalación llena de flores que Clara jamás había visto. Plantas exóticas de regiones lejanas, iluminadas con luces cálidas y discretas, caminos dibujados con pétalos de camelias, sus favoritas. En el centro, un altar bajo, con una mecedora para que ella pudiera sentarse con comodidad. Al lado, un anillo dentro de una caja de cristal, simple, pero eterno, sin diamantes, solo oro y poesía. Daniel quería pedirle matrimonio a Clara, como un hombre que por fin entendía el valor de una promesa hecha con el corazón desnudo. No habría fotógrafo, ni discurso ensayado. Solo él, arrodillado, frente a la única mujer que desarmó su alma. Pero el destino, impiadoso como siempre, no permitió que la escena ocurriera. La mañana del pedido, Clara despertó con un malestar profundo. No se lo dijo a nadie, lo ocultó, como siempre. Se vistió con cuidado. Recogió el cabello con una de las flores que Daniel le había dado la noche anterior. Se puso lápiz labial por primera vez en meses. Quería estar hermosa. Quería, aunque no lo supiera, morir hermosa.
Pero al llegar a la mansión, su cuerpo no resistió. En el momento en que el jardín se iluminó y Daniel, emocionado, se dio vuelta con la cajita del anillo en las manos, ella colapsó. Literalmente, su cabeza cayó, el cuerpo se desplomó, los ojos se revirtieron. El sonido que se escuchó fue el de su cuerpo cayendo de la silla sobre las piedras del camino. El grito de Daniel retumbó como un trueno. ¡Clara! ¡No! Corrió, se arrojó a su lado, la alzó desesperado. La respiración era débil, los ojos entreabiertos, la piel fría, la flor en el cabello había caído, el labial corrido. ¡Ayúdenme!, gritaba a los guardias. ¡Llamen una ambulancia, ya! Pero ella, con esfuerzo, apretó su mano. No, no quiero hospital. Por favor. Él negaba con la cabeza. Lloraba como un niño perdido. Vas a vivir, ¿me oíste? Voy a salvarte, Clara. Tengo dinero, contactos, todo. No voy a dejar que te vayas. Ella solo sonrió, débil, y por primera vez murmuró: ya me fui, Daniel. Hace tiempo, solo que tú no lo viste. Perdió el conocimiento. Él la llevó al hospital más rápido que cualquier ambulancia. Al llegar, exigió todo. UCI, neurocirujanos, especialistas internacionales, protocolo experimental. Pagó por adelantado lo que muchos no ganarían en toda su vida. Pero los estudios fueron claros. El tumor había tomado el lóbulo temporal y el tronco encefálico. Era demasiado tarde, muy tarde. Daniel no lo aceptó. Peleó con los médicos, ofreció millones, quiso comprar días, horas, segundos, pero el tiempo no tiene precio. En la habitación, Clara despertó por última vez esa madrugada. El rostro estaba pálido, los ojos hundidos, pero había paz. Él estaba a su lado, con el anillo todavía en la mano. Quería pedirte matrimonio hoy, susurró él, con los ojos llenos. Quería darte todo, una vida, una historia. Ella tocó su rostro. Ya me diste más de lo que soñé. Él intentó ponerle el anillo en el dedo, pero su mano ya no podía cerrarse. Ella lo miró a los ojos. Yo te amo. Daniel se derrumbó. Lloró como nunca había llorado, ni cuando perdió a sus padres, ni cuando lo traicionaron, ni cuando fracasó en público. Yo también, Clara, yo también. Pero el tiempo, cruel, inmutable, se la llevó, sin boda, sin altar, sin anillo en el dedo, pero con un amor que ningún contrato podría definir jamás. Daniel Vilela ya no dormía, ya no comía, ya no entrenaba, ya no hablaba con nadie. Desde el desmayo de Clara y la devastadora revelación del diagnóstico, el hombre más poderoso y musculoso del país se había convertido en una sombra de su antigua arrogancia. Él, que siempre creyó que todo podía comprarse, que todo tenía un precio, desde empresas hasta voluntades humanas, ahora se enfrentaba a lo único que jamás pudo controlar: la muerte. Y más que eso, la muerte de la única mujer que había amado de verdad. La muerte de la única persona que vio en él algo más allá del dinero, del cuerpo, del nombre. El informe era claro, pero Daniel no lo aceptó. Mandó traer médicos de Suiza, Alemania e Israel. Fletó un avión privado con equipos de última generación y organizó una operación secreta para llevarla a Houston, donde un equipo de neurocientíficos trabajaba con protocolos experimentales de inmunoterapia genética. Pero Clara se negó. Estaba débil, deteriorada, con las palabras fallando, los ojos pesados, pero aún lo bastante lúcida como para decir: no quiero ser una cobaya, no quiero pasar mis últimos días en una camilla, conectada a tubos y aparatos, mientras tú intentas fingir que lo inevitable no existe. Daniel guardó silencio, pero dentro de él algo gritaba. No voy a dejar que mueras, dijo. No puedes impedir esto, Daniel, respondió Clara con dulzura, pero puedes dejarme ir, sabiendo que fui amada. Él no lo soportaba, no podía aceptarlo. Contrató a los mejores abogados del país para intentar hacerla su esposa legalmente en régimen de urgencia, incluso sin ceremonia, solo para asegurarle todos los derechos. Ella se negó. No quiero tu apellido, quiero tu recuerdo. Quiero que cuando pienses en mí, recuerdes el olor de las flores, el toque suave, la calma que intenté darte. No una cama de hospital con máquinas pitando.
Daniel comenzó a vivir entre las paredes de cristal de la UCI privada y el jardín de la mansión, donde mandó recrear, al detalle, el primer lugar donde ella había sonreído a su lado. Cada flor, cada maceta, cada color, todo fue hecho para ella. Pero Clara ya no tenía fuerzas para salir. Los médicos decían que podría morir en cualquier momento, en días u horas. Y fue en esa desesperación que Daniel intentó comprar lo imposible. Hizo contactar a un científico que había hecho experimentos ilegales con células madre. Intentó conseguir un órgano para trasplante cerebral que ni siquiera existía. Propuso donaciones multimillonarias a institutos a cambio de acelerar investigaciones. Y en cada llamada, la respuesta era la misma. Señor Vilela, ni su dinero, ni su influencia, ni su fuerza pueden detener esto. La medicina aún no ha llegado allí. Ella va a morir, y usted debe prepararse. Pero Daniel no podía, porque lo que Clara estaba haciendo con él era sanarlo. Ella, muriendo por dentro, le enseñaba a vivir. Ella, apagándose cada día, tomaba su mano y le decía que lo perdonaba por todo, que no quería verlo destruido, que lo único que aún necesitaba de él era paz. Y él lo intentaba. Se quedaba a su lado todas las madrugadas. Leía en voz alta los poemas que ella escribió cuando aún tenía fuerzas. Ponía música suave. Se acostaba en el suelo frío junto a la cama, solo para escuchar su respiración. Y cuando ella dormía, Daniel susurraba en voz baja, sin saber si lo oía: «Eres lo único que no quiero perder. Lo único. Daría todo, absolutamente todo, por verte sonreír una vez más». Pero las sonrisas eran cada vez más escasas. Clara apenas podía abrir los ojos. Su voz era débil, sus manos temblorosas, su cuerpo demasiado delgado. Pero en todos los momentos en que Daniel estaba presente, sus latidos se mantenían un poco más fuertes, como si su amor fuera el último remedio que aún surtía efecto. Daniel, el hombre que controlaba cifras, índices e imperios, ahora sostenía a una florista moribunda en sus brazos y empezaba a entender, por primera vez, que el amor no es posesión, es presencia, es entrega, es aceptar que, a veces, amar es dejar ir. Había una brisa suave aquella tarde, una de esas que parecen hechas de suspiros olvidados, llevando en el viento algo que no se ve, pero que se siente. Clara no salía de su cuarto desde hacía días. La enfermedad había avanzado demasiado rápido, como si supiera que el amor estaba floreciendo y quisiera arrancarlo de raíz. Pero ese día en particular, sus ojos se abrieron con más ligereza. Pidió agua, luego silencio. Después, pidió por Daniel. Él entró al cuarto sin decir una palabra. Estaba más delgado, más abatido, con ojeras profundas y la barba crecida, pero seguía siendo él, el mismo hombre que dominaba el mundo, ahora arrodillado a los pies de la única mujer que lo hacía temblar. Clara susurró: «Llévame afuera, solo por hoy». Daniel no dudó. Hizo preparar todo. Pidió que abrieran las puertas de vidrio del cuarto. Trajo una silla reclinable especial. La cubrió con mantas suaves. Acomodó almohadas para el cuello. Y con sus propias manos, la tomó en brazos. La abrazó como si estuviera hecha de pétalos. Llevó a Clara al jardín, donde el mundo había sido recreado solo para ella. Camelias, jazmines, violetas, orquídeas. Había un pequeño cenador con cortinas blancas ondeando al viento, un viejo tocadiscos tocando música instrumental suave. La luz del sol filtraba entre las hojas con delicadeza, y en el centro, un espacio vacío, como un salón de baile. Ella sonrió, débil, pero de verdad. «Es hermoso», susurró. Daniel se arrodilló ante ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Tú mereces el mundo, y yo solo logré traerte flores». Ella tocó su rostro. «Me diste lo que nadie más me dio, Daniel: paz». Entonces, él hizo algo que ningún millonario había imaginado hacer. Se quitó los zapatos, se puso una camisa común de algodón, arremangó las mangas y extendió la mano. «¿Me concedes este baile?». Clara rió, y una lágrima se escapó. «Ni siquiera puedo ponerme de pie». «Entonces, bailo contigo en mis brazos», dijo él, sin dudar, y lo hizo. Con una delicadeza que contrastaba con los músculos tensos de su cuerpo entrenado,
Daniel sostuvo a Clara con un cuidado casi sagrado, como quien sujeta algo que no debe romperse, pero que ya se está yendo. La levantó en brazos, acomodó su cabeza sobre su hombro y comenzó a moverse lentamente, al ritmo de una melodía que parecía un lamento antiguo. Y allí, entre flores que parecían observarlos en silencio, los dos bailaron como si el mundo no existiera, como si ese instante fuera eterno, como si el amor, incluso frente a la muerte, fuera más fuerte que el tiempo. Ella no decía nada, solo lloraba, lágrimas discretas, serenas, que bajaban por su rostro pálido y se perdían en la camisa de Daniel. Él también lloraba, pero en silencio. Sus pasos eran lentos, sus brazos firmes, su corazón hecho pedazos. En cada giro suave, en cada movimiento de hombro, intentaba memorizar el olor de su piel, la temperatura de su cuerpo, el sonido de su respiración, porque en el fondo, lo sabía, aquello no era solo un gesto, era una despedida. El cielo empezó a cambiar de color. El naranja del atardecer pintaba el jardín con una belleza melancólica. Las flores se mecían con el viento como si aplaudieran el momento. Clara, con los ojos entreabiertos, susurró: «Quisiera que el tiempo se detuviera aquí». Daniel la apretó contra su pecho. «Y sí te prometo que así será, que este momento vivirá conmigo para siempre». Ella sonrió. «Entonces puedo irme en paz». Él se detuvo. Todo su cuerpo se enfrió. La frase le entró como cuchillo en carne viva. «No digas eso. No todavía. Estoy cansada, Daniel», dijo ella, casi en un suspiro. «Y feliz. Por primera vez. Feliz de verdad. Fui amada. Por ti. A mi manera. Sin máscaras. Sin cuerpo perfecto. Sin promesas vacías. Solo por existir». Él no aguantó. Cayó de rodillas, aún sosteniéndola, temblando, como si estuviera ante el fin del mundo. «Quédate conmigo. Un poco más. Solo un día más. Solo una mañana más. Ya no depende de mí». Ella lo miró, la mirada ya algo desenfocada, pero llena de paz. «Vas a vivir. Vas a amar otra vez. Y vas a cuidar de otras personas. Pero cuando sientas el viento entre las flores, yo estaré allí». Daniel quiso gritar, pero ya no tenía fuerza. Solo lágrimas. Minutos después, ella se quedó dormida en sus brazos, con una sonrisa en el rostro. La respiración se volvió más lenta, y más lenta, y más suave, hasta que se detuvo. Él no gritó, no suplicó, solo abrazó su cuerpo con ternura y se inclinó sobre ella como quien se entrega al suelo, porque en aquel jardín silencioso, entre flores y promesas no dichas, Daniel Vilela bailó con el amor de su vida por última vez, y ella murió allí, en los brazos del hombre que, con un solo beso, transformó su muerte en eternidad. El cuerpo de Clara permanecía inmóvil entre los brazos de Daniel, como si aún estuviera dormida. Sus labios, levemente entreabiertos, parecían suspirar alguna última palabra no dicha. La sonrisa, aunque frágil, seguía en su rostro, como si el alma se hubiera ido en paz. Daniel, arrodillado en el suelo del jardín, no se movió durante horas. Con la cabeza apoyada en su pecho, sentía la ausencia de respiración, pero aún así, no lo aceptaba. Era como si todavía esperara que, de repente, el corazón de ella volviera a latir, como si el amor que llevaba en el pecho fuera lo bastante fuerte para desafiar a la muerte. Fue la enfermera de confianza quien finalmente se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. Daniel no reaccionó. Cuando ella tocó su hombro y susurró: «Se ha ido», él simplemente asintió en silencio, pero por dentro todo gritaba, todo se rompía, porque no había perdido solo a la mujer que amaba, había perdido a la única versión de sí mismo que valía la pena mantener con vida. Horas después, Daniel seguía en la habitación con ella, ahora acostada en la cama, cubierta con una sábana blanca hasta el pecho, rodeada de flores que él mismo había escogido con sus propias manos. Ningún empleado se atrevió a acercarse, ninguna cámara entró, ninguna red social publicó fotos, porque Daniel impuso silencio. Quería que ese momento fuera solo de los dos, solo de su amor, solo de la promesa no cumplida de una vida que comenzó demasiado tarde. Fue allí, en esa atmósfera de duelo absoluto, donde hizo la confesión más hermosa y más devastadora de toda su vida. Sentado junto a la cama,
con los ojos hinchados y la voz arrastrada, tomó la mano ya fría de Clara y habló en voz baja, como si ella aún pudiera oírlo. Te amo, Clara, y te amé en silencio mucho antes de darme cuenta. Te amé con el primer arreglo floral, te amé cuando me enfrentaste, te amé cuando rechazaste la cena, cuando me miraste sin miedo, cuando me dijiste que aún era humano. Tú me sanaste, me enseñaste de nuevo a ser hombre. No el hombre con músculos y cuentas millonarias, sino el hombre que es capaz de sentir, entregarse, arrodillarse. Y ahora que no estás, todo parece vacío otra vez. Pero lo juro por todo lo que me queda, que te llevaré conmigo hasta el último segundo de mi vida. Entonces, sacó del bolsillo la cajita del anillo, la misma que sostenía el día en que planeó pedirle matrimonio. La abrió, le colocó el anillo en el dedo, aunque le quedara suelto. Ahora eres mi esposa, donde quiera que estés, eres mía. Afuera, el jardín se movía con el viento. Las flores se inclinaban como si hicieran una reverencia. La música que aún sonaba en bajo volumen parecía llorar. Daniel se levantó, pasó la mano por su cabello y antes de salir del cuarto, se detuvo en la puerta, miró hacia atrás y dijo: solo quería que supieras que fuiste el amor de mi vida y yo fui el hombre más feliz del mundo, aunque fuera por poco tiempo. Entonces salió, con pasos lentos, y por primera vez desde su infancia, Daniel Vilela sintió que estaba verdaderamente solo, porque ahora ya no había nadie capaz de ver su corazón más allá de la armadura. El velorio de Clara fue sencillo, tal como a ella le habría gustado, sin flores extravagantes, sin discursos largos, sin reflectores. Pero era imposible mantenerlo discreto cuando el nombre más poderoso de la economía nacional se arrodilló ante un ataúd humilde y lloró como un niño huérfano. Daniel no permitió cámaras ni prensa. Pagó millones para que la ceremonia fuera privada, con acceso controlado y guardias en la entrada. Quería silencio, quería duelo, quería la paz que solo ella había sido capaz de traer y que ahora jamás volvería. Clara estaba vestida con una ropa clara, simple, y una flor en el cabello, como solía usar. El anillo de compromiso aún estaba en su dedo. Daniel lo había exigido. Dijo que si el mundo nunca los vería como marido y mujer, al menos la eternidad los reconocería así. La única petición que hizo fue que el ataúd permaneciera abierto. Murió sonriendo, dijo, y quiero que el mundo vea lo que el amor verdadero es capaz de hacer, incluso ante la muerte. Y sí, sonreía. Era una sonrisa casi imperceptible, pero estaba allí, como si, incluso en el último suspiro, Clara hubiera encontrado paz en la certeza de que, aunque la vida le negó casi todo, el amor no le fue negado. Ella amó y fue amada. Daniel permaneció junto al ataúd durante 7 horas, sin moverse, sin comer, sin hablar con nadie. Rechazó a todos los que intentaron consolarlo. Rechazó la presencia de su hermana, de los socios, de políticos, de empresarios. No quería al mundo, quería a Clara. Y como ya no podía tenerla, quería el silencio. Cuando llegó la hora del entierro, Daniel caminó solo detrás del ataúd. Vestía de negro de pies a cabeza. Estaba más delgado. Sus hombros, antes anchos e imponentes, ahora se veían caídos, como si cargaran el peso de todo lo que no pudo salvar. En el cementerio, mandó plantar un jardín completo alrededor de la tumba, con flores raras, muchas de ellas desconocidas. Y en el centro, una placa dorada con una sola frase: Clara Nascimento, la mujer que le enseñó el amor a un hombre que solo conocía el poder. Se arrodilló, colocó un ramo de camelias blancas sobre la tumba y en voz baja dijo: te llevaste todo lo que quedaba de mí. Desde ese día, Daniel nunca volvió a sonreír. Nunca más se le vio en fiestas, eventos ni ceremonias. Abandonó los entrenamientos, vendió el ático en Nueva York, canceló contratos con influencers, desapareció de los noticieros. Su empresa siguió creciendo, porque había construido un imperio sólido, pero él había muerto por dentro. Algunos decían que se volvió un ermitaño moderno, otros que pasaba los días recorriendo hospitales, financiando investigaciones oncológicas con cifras astronómicas. Hay rumores de que creó una clínica especial, gratuita,
para mujeres con discapacidades físicas en etapa terminal. ¿El nombre del proyecto? Clara Luz. Pero nadie lo volvió a ver llorar, ni sonreír, ni amar, porque cuando Clara se fue, se llevó consigo la última parte viva del corazón de Daniel. Y a veces, el amor no transforma, consume, quema, hasta convertirse en cenizas. Y en esas cenizas, Daniel decidió vivir. Daniel empezó a visitar la tumba de Clara cada semana, siempre los domingos, siempre a la misma hora, exactamente a las 17:00, el mismo instante en que bailaron por última vez. Nunca llevaba fotógrafos, nunca flores compradas. Llevaba flores que él mismo recogía del jardín que había creado detrás de la mansión, ahora convertido en santuario. Se detenía frente a la lápida, se sentaba en el banco de piedra y leía poemas en voz baja, algunos escritos por Clara, otros que él había empezado a escribir para ella, versos breves, frases entrecortadas, palabras sencillas que cargaban el peso de un corazón que nunca sanó. Durante meses, nadie supo exactamente qué había quedado de Daniel. Solo se sabía que había desaparecido del mundo, pero la verdad era más brutal. Ya no quería vivir en un mundo sin Clara. Vivía en automático, comía sin saborear, trabajaba sin pasión, dormía mal, hablaba poco y sonreír nunca más. Hasta que, un año después, el mismo día en que Clara murió, Daniel publicó algo inédito, un texto corto, sencillo, publicado en el sitio web de su propia empresa, en la sección de mensajes institucionales. Allí escribió: «Hoy se cumple un año desde que el mundo perdió una flor rara, del tipo de flor que no se vende en florerías, del tipo de flor que solo nace una vez. Ella no era frágil, era demasiado fuerte para este mundo, y yo no era digno de ella, pero aún así, me eligió. A partir de ahora, toda vida que logre salvar será en su nombre». Daniel Quinto. Fue la última vez que se expuso al mundo. En los años siguientes, muchos intentaron acercarse, mujeres, amigos, periodistas, pero nadie logró cruzar el muro. Nadie alcanzó el jardín interior donde, en silencio, Daniel alimentaba una nostalgia que no cabía en palabras. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué nunca volvió a amar, respondía con la misma frase: «Porque ya fui amado de verdad una vez, y eso es suficiente para 2 vidas». Habían pasado 5 años desde que Clara partió, y aunque el tiempo se llevó consigo parte del dolor más agudo, jamás logró borrar la ausencia. Porque Clara no era solo un recuerdo, era raíz. Estaba incrustada en la tierra, en la piel, en los gestos y en las decisiones silenciosas que Daniel comenzó a tomar desde el momento en que ella cerró los ojos. El hombre que antes era símbolo de arrogancia y frialdad se convirtió en el retrato vivo de lo que el amor verdadero puede hacerle a alguien. No se volvió mártir, ni santo. Siguió siendo duro, exigente, reservado, pero ahora con un propósito. Y ese propósito tenía nombre: Clara Nascimento. Con parte de su fortuna personal, Daniel fundó el Instituto Jardín de Clara, un proyecto social con sedes en 5 capitales brasileñas, dedicado exclusivamente a mujeres con discapacidad física y antecedentes de vulnerabilidad. Allí, esas mujeres encontraban vivienda, formación profesional, atención médica y, sobre todo, dignidad. Ninguna de las unidades llevaba su nombre. Nada hacía referencia directa a él. Todos los edificios llevaban nombres de flores, las salas, nombres de sentimientos, y el lema estampado en la entrada era aquel que él había susurrado en el velorio: «Ella murió sonriendo, y yo pasaré el resto de mi vida intentando hacer que otras también sonrían». Pero la obra más conmovedora de Daniel no estaba en las ciudades. Estaba en una zona rural, aislada, donde compró un terreno de 80 hectáreas y lo transformó en un santuario ecológico, con acceso gratuito para escuelas públicas y pacientes en etapa terminal. Allí, con sus propias manos, durante meses, construyó un jardín con más de 120,000 flores plantadas una por una, incluyendo todas las que Clara había mencionado a lo largo de su vida: camelias, lavandas, jazmines, orquídeas blancas. En el centro del jardín, colocó un banco de piedra con una placa que decía: «Aquí ella vive», en los pétalos, en el perfume,
en el silencio, en lo que me convertí después de ella. Daniel visitaba ese jardín todos los domingos. Se sentaba en el banco, leía los diarios antiguos de Clara, a veces en voz alta, a veces en silencio, y aunque sus ojos todavía cargaban tristeza, ahora también había un tipo de serenidad que solo existe en quien ha amado hasta el final. El mundo nunca más lo vio sonreír, pero algunos empleados antiguos del instituto decían que, de vez en cuando, en el jardín, él miraba al cielo y cerraba los ojos como si estuviera bailando con alguien que solo él podía ver. En las noches más silenciosas, Daniel escribía cartas que nunca serían entregadas. Guardaba todas en una caja de madera con el nombre de ella tallado. Una de esas cartas, dejada abierta sobre la tumba en una madrugada de primavera, decía: Clara, hoy el cielo estaba lila, como te gustaba. Planté nuevas semillas. Algunas florecieron antes de tiempo. Otras, como yo, todavía lo están intentando. Si estuvieras aquí, quizás dirías que no hay momento exacto para florecer. Quizás dirías que lo estoy haciendo bien. Pero, en el fondo, solo quisiera escuchar tu voz una vez más. Te amo. Daniel. Clara se había ido, pero su amor no. Ese amor permaneció, creció, floreció en otras vidas. Y el hombre que el mundo entero creía hecho de hierro, ahora era tierra fértil. Y nunca volvería a amar a nadie, porque cuando el amor es verdadero, no se termina, simplemente florece en otros lugares. Al final, Daniel cumplió su promesa, hizo que el nombre de Clara viviera, y el jardín que ella inspiró se volvió inmortal.